con la clase de hoy. Es una misma presentación que eh, vamos a ir continuando a lo largo Todo del bien, próximo Marcial. viernes. No, estaba respondiendo. Bueno, a ver, vamos a compartir una pantalla acá. Vamos a compartir el sonido de la compu también, como me enseñaron ustedes. Acá está. Esta es la. Muy bien. Bueno. Ahí está. Bueno, ahí deberían estar viendo ustedes una PowerPoint, ¿no? No lo ven, me avisan. Habíamos llegado, creo que Ahí hasta se ve. por acá. Si no recuerdo mal, habíamos hablado acá del tema de llevar gente en el tractor, ¿no es cierto? Habíamos estado hablando de eso. A ver. Sí, no, se generó el debate la última parte de la clase. No, sí. Se generó el debate polémica, Adrián. Sí, no, es un tema lindo para tratar, ¿eh? Sí, Como te está decía, es un bueno. tema que está muy naturalizado en las escuelas Claro, y hay muchas cosas para trabajar en ese sentido. seguro. Pero bueno, siempre, nunca está de más tomar precaución, ¿no? Siempre con estas cosas Ujú. hay que tomar suficiente cuidado y no arriesgarse al cohete. Bueno, acá, Sí, sí, sí. al contrario de lo que veíamos por ahí en imágenes previas, que se veían tractores que no permiten llevar acompañante, a veces permiten, traen algún asientito para que uno pueda llevar el nene ahí, ¿no? Pero fíjense, aparte de eso, la comodidad del asiento, la comodidad de la cabina, que no haya palancas acá entre los pies para la hora de acceder al tractor, son cosas importantes a tener en cuenta. Todos los mandos acá a la derecha, en una especie de tablero, digamos, donde podemos acceder a ellos de forma cómoda y sin hacer mucha fuerza. Cada vez que nosotros tenemos que hacer fuerza para cambiar de marcha, para meter el bloqueo del diferencial, para conectar la toma, que tenemos que pisar embragues, todo lo demás, todo lleva a un cansancio al final del día. Eh, Cuando el esfuerzo ese se reduce, bueno, y el confort aumenta, el nivel de cansancio al final del día va a ser menor y la posibilidad de llegar a tener accidentes también va a ser menor, ¿no? Ahí siempre se habla de un círculo virtuoso que es seguridad, comodidad y producción. Es decir, cuanto más seguros sean los asuntos, más precauciones se tengan en el diseño de los tractores, los mandos y demás, cuanto más cómodo trabaje el operario, más productivo va a ser, más seguro va a trabajar y menos accidentes van a pasar, ¿no? Bueno, fíjense esto, ¿no? Un asiento hecho, no es algo tan raro de ver, digamos. Se rompe el asiento y bueno, le ponen una goma espuma ahí para que amortigüe lo más posible. Habitualmente, el asiento del tractorista es algo importante, porque es lo que lo cubre el asiento y el aire que tienen las gomas, es la única amortiguación que tiene el tractorista. Es decir, no, los tractores no tienen amortiguadores como los autos, ¿no? Es decir, cada pozo que agarran, cada cueva de peludo, repercute en los riñones del tractorista, decimos siempre. Entonces, no es algo menor el asiento, ya que el aire de las gomas y el asiento es lo único que me cubre de eso. A largo tiempo, ya les digo, repercute en la espalda del tipo. Entonces son cosas a tener en cuenta y y a mantener. Lo mismo las palancas estas, las palancas de cambio muchas veces venían y pueden encontrarse tractores que tienen las palancas de cambio en los pies. Que puede llegar a resultar no tan ilógico, pero es una fuente más de riesgo, digamos, ya les digo, para el acceso y el descenso del tractor, representa un obstáculo para los pies, para el paso de los pies y facilita, digamos, que yo me pueda tropezar y me pueda golpear. La otra mostraba un conjunto de precauciones cuando uno
sube y baja el tractor. Hay un conjunto de consejos. Los escalones del tractor deberían estar lo suficientemente bajos para que el tractorista no tenga que levantar tanto la pata para acceder al primer escalón, ¿no? Luego la distancia entre los distintos escalones también debería ser la adecuada. Y siempre, fíjense que dice, siempre uno debería acceder al tractor mirando al tractor, ¿no es cierto? Y debería descender también de esa forma, mirando hacia el tractor, no mirando hacia el suelo. La tendencia para subir sí es mirar al tractor, pero muchas veces cuando uno baja quiere mirar hacia donde está bajando, ¿no? Y tiende a saltar inclusive. No, nunca está bueno saltar del tractor o de la cosechadora para bajar. Porque ahí puede haber accidentes de golpearme la rodilla, el tobillo. Entonces, y fíjense que hay también un consejo que dice 3 puntos de contacto entre peldaño y pasamanos, ¿no? Es decir, las 2 manos y un pie, o los 2 pies y una mano, por lo menos estando seguros en el lugar donde, en los peldaños o en las agarraderas que tengan, ¿no? Siempre debería tener lugares donde agarrarse, el tractor, agarraderas y demás. Tratar de mantener todo eso limpio, no engrasado, evitar, digamos, que me pueda resbalar. Y bueno, lo que dice abajo, importante también, ¿no? Nunca confiarse, nunca subir ni bajar de la máquina en movimiento. Eso es un peligro. Donde yo me resbalé o le calculé mal y la máquina está en movimiento, la probabilidad de que me aplaste es muy importante, ¿no? Entonces, no hacer tonterías, digamos, ¿no? Acá hay un video que les aconsejo, a ver, está en forma completa, se llama, a ver si lo veo acá, ¿cómo se llamaba? Después se los voy a colocar, ¿cómo se llamaba? Accidentes en máquinas agrícolas, o sea, cómo prevenir accidentes en los tractores agrícolas. Y les muestra, van a ver 2 videitos. Primero uno que muestra el poco tiempo que hay entre que empieza a volcar un tractor y que vuelca, y cuando no tiene protección antivuelco, qué poca probabilidad tengo de sobrevivir, ¿no? Que es lo que estábamos hablando la semana pasada. A ver si sale. Ahora no quiere salir. Recién lo había probado y andaba. No sé qué pasó. A ver este de abajo. Bueno, puede pasar, ¿no? Que falle. Loco es que ahí está. Las volcaduras de tractores representan la mitad de las fatalidades en los ranchos. Este tractor está preparado para mostrar lo que sucede en una volcadura. Probablemente el conductor había muerto aplastado en menos de 1.4 segundos. No es tiempo suficiente para reaccionar, mucho menos para saltar. Estos son 0.4 segundos. Empieza. Un tractor diferente en una situación diferente, con el mismo resultado. Un operador muerto. Hay una solución. Este tractor está equipado con un sistema de protección antivuelcos. También tiene un cinturón de seguridad para el conductor. Escuche esto. Nunca se ha reportado una fatalidad por volcadura si el tractor está equipado con un sistema de protección antivuelco y el operador usaba el cinturón de seguridad. Nunca. Bueno, no sé si se cortó un poquito, ¿no? No sé si lo alcanzaron a ver, si se cortaba mucho el video. Yo acá lo veía relativamente bien. Nada, lo que dice en definitiva es el poco tiempo que hay de reacción entre que empieza a volcar el tractor y se vuelca. O sea, hay menos de 2 segundos. En ese tiempo, muy difícil que un tractorista pueda saltar, pueda escaparse de ese lugar, ¿entiendes?
Entonces nada, hay que prevenir. Y esto, lo que decíamos, la protección antivuelco o una cabina ensayada, digamos, que asegure, digamos, y se puede aguantar el peso del tractor cuando se vuelca, pueden ser una situación de prevención de ese tipo de accidentes. Y bueno, obviamente, cuando la máquina tiene, el tractor tiene, digamos, esa protección antivuelco, tiene la cabina, el tractorista debería ir atado al cinturón, ¿no? Para mantenerse en ese lugar seguro que le brinda ese espacio, digamos, protegido por la protección antivuelco. A ver, este de abajo muestra básicamente lo mismo, un tractor volcando, pero que tiene una barra antivuelco. A ver si lo muestra. Ay, me muestra el de arriba de vuelta. Tendría que haberlo puesto en imágenes distintas. Era lo mismo, pero bueno, Los cinturones de seguridad están diseñados para ahí está. mantener su cuerpo dentro de la zona de protección. Ahí está. Los vuelcos laterales no son la única manera en que el tractor puede volcarse. O sea, en la protección esa, por tonta que parezca, salva vidas, digamos. O sea, lo que decía el video anterior era cuando el tipo lleva el cinturón de seguridad y tiene protección antivuelco, nunca se ha registrado un accidente fatal. Es decir, nunca se murió el tipo. Capaz que se accidentó, se golpeó, ¿no? Porque esa volcada no le va a salir gratis seguramente, ni al tractor ni a él. Pero se salvó por lo menos, ¿no? La pudo contar. ¿Mm? Así que es interesante eso. Bueno, todos los tractores son iguales, bueno, tienen semejanzas, digamos, pero los podemos agrupar en función de su diseño tractivo, es decir, cómo traccionan, cuáles son los ejes que traccionan, cuántos ejes tiene que traccionan y qué importancia tienen en la tracción esos ejes, ¿no? Básicamente los diferenciamos en estos tres grandes grupos. Los de menos potencia habitualmente tienen solo un eje motriz, ¿no? El eje trasero. Y el eje delantero es básicamente directriz, me sirve para la dirección, para doblar, como el que vemos arriba. Fíjense, elegí 3 tractores verdes, van a pensar que vendo John Deere. Nada, es casualidad. El de medio es asistido, es decir, tiene tracción delantera. Fíjense que las ruedas de adelante tienen tacos, es decir, está pensado para traccionar. Pero igualmente la importancia en la tracción sigue siendo fundamentalmente en el eje trasero. El de adelante va a ayudar un poco, y va a ayudar va a ayudar más en la medida que esta rueda del eje delantero se parezca más a la rueda del eje trasero en cuanto a diámetro, ancho y demás, ¿no? Ahora, van a encontrar dentro de los asistidos tractores de ruedas muy chicas respecto a la trasera, que ayudan muy poco ese eje delantero a la tracción, y ruedas que se parecen bastante y que ayudan bastante. Van a tener un varieté. En general, los asistidos son los de potencia intermedia, entre 100 y 200 caballos, podríamos decir a grandes rasgos. Y por último tenemos los articulados, o doble tracción de ruedas iguales, en que los dos ejes tienen ruedas tractivas, es decir, los dos ejes reciben par motor del motor, y tratan de traccionar más o menos lo mismo. Cuando están trabajando, se busca que hagan más o menos la misma fuerza los dos ejes. En general vamos a ver que siempre va a terminar traccionando más el eje trasero. Aunque parezca, fíjense cómo es el reparto de masa, más o menos. Acá se dice que es 2/3 de peso tiene en el eje trasero y 1/3 en el eje delantero, o sea, 66-33 más o menos es la distribución del peso en un convencional. Es más pesado en el eje trasero, porque es precisamente el que hace fuerza cuando tracciona, ¿no? Este directamente no tracciona.
En el asistido pasa a ser un poquito más pesado el delantero, 60-40, puede ser una distribución de peso habitual. Y en el articulado, ¿cómo es el asunto? Fíjense, este es el eje delantero, este es el eje trasero. ¿Dónde tendrá la mayor parte del peso en un articulado? Un doble tracción de ruedas iguales. Se ve ahí en la imagen, ¿no? El motor, la cabina, todo está prácticamente sobre el eje delantero. El eje trasero le ha quedado el diferencial encima y los guardabarros, es decir, muy poco peso le queda en el eje delantero cuando está quieto el tractor. En esto prácticamente la distribución de peso es 60% al peso adelante y 40 atrás. O llega a ser a veces 70 adelante y 30 atrás. Eso porque cuando esté tirando, vamos a ver que va a haber peso que pase de adelante hacia atrás, y esta rueda de atrás se termina firmando más en el suelo, y termina haciendo más fuerza. De hecho, lo que más comúnmente se rompe en estos tractores articulados es el eje trasero. Los mandos finales o el diferencial del eje trasero, no tanto el eje delantero. Eso lo que nos demuestra es que realmente ese eje es el que hace más fuerza, digamos. Por más que en forma estática lleve más peso este eje, cuando está tirando se afirma más este eje y se aliviana el eje delantero. En todos los tractores pasa eso. Cuando están tirando se afirma el eje trasero y se aliviana el eje delantero. Vamos a ver que eso tiene algunas implicancias. Bueno, ahí está la distribución de peso que les decía. Aproximadamente, cuando está quieto, 66-33 en los convencionales, 60-40 en los asistidos, y esto se invierte en los doble tracción de ruedas iguales, 40-60, 40 atrás y 60 adelante, en los doble tracción de ruedas iguales. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando está tirando? Si siempre se afirma más el eje trasero y se aliviana el eje delantero. Esto que era 66-33 pasa a ser 85-15 capaz, ¿no? Cuando estoy haciendo labores de tracción. Cuando yo agarro algo de la barra de tiro, nada, el eje, ese trasero se va a firmar más en el suelo. El delantero como que se tiende a levantar un poquito, no se va a levantar, pero se va a firmar menos en el suelo, se va a aliviar, digamos. Y en todo pasa lo mismo, ¿ven? En el asistido también se afirma el eje trasero y se aliviana el delantero. Y en el doble tracción de ruedas iguales se busca eso, que sea más pesado adelante cuando está quieto que atrás, para cuando esté tirando, más o menos los dos ejes reciban el mismo peso y terminen haciendo la misma fuerza los dos ejes. Bueno, acá tienen distintos tractores, diseño convencional. Esto ya les digo, en los tractores de menor potencia en general van a ser convencionales, un solo eje motriz trasero. Pueden tener un chasis o pueden directamente ser monobloc, es decir, tener la propia transmisión, estar engordada para que cumpla la función de chasis. En esos tractores vamos a ver que es bastante complejo en los que son monobloc, tanto de este diseño como los asistidos y los articulados. Cuando son monobloc es muy complejo el recambio del embrague, que es una de las piezas más que está pensada, digamos, para ceder en primera instancia. Cuando la transmisión se sobreexige por algo, bueno, lo que primero se debería romper es el embrague, ¿no? Se debería quemar el embrague para proteger a todo lo que viene atrás, que son todas cosas con engranajes, ¿no? Que detrás del embrague, ¿qué viene? Ya viene después el motor, el embrague, después ¿qué viene? Ya viene la caja de cambio, ¿no? El diferencial, los mandos finales, y todo eso son engranajes, ¿entienden? Que son cosas muy caras. Entonces, bueno, de toda la transmisión del tractor, el embrague debería ser lo que primero falla, cuando tiene que fallar. Se puede llegar a quemar, digamos, por un patinamiento de ese embrague. Bueno, y ese embrague puede ser barato como costo de repuesto, digamos. No, en general no es algo costoso. Pero el recambio puede llegar a ser dificultoso si yo tengo que llegar a partir al tractor al medio para cambiar el embrague. Después vamos a ver alguna imagen que muestre eso.
Nada, en los tractores convencionales, bueno, en general son, les decía, los de más baja gama de potencia, tienen un solo eje motriz trasero. Vamos a repartir toda la fuerza del motor en esas dos ruedas traseras, las únicas que van a hacer fuerza van a ser esas dos. Y bueno, va a ser el tractor que, de los tres diseños, que más va a patinar, digamos, ¿no? Que más, como reparte toda la fuerza que tiene el motor solo en dos puntos de contacto, en las dos ruedas traseras, bueno, va a patinar más claramente que uno que tenga diseño asistido, doble tracción de ruedas iguales, que reparte toda la fuerza en más sectores, ¿no es cierto? En más área de apoyo. Cuanto más área de apoyo tengo yo, menos probabilidad de patinamiento tengo. La forma de contrarrestar el patinamiento es más peso o más área de apoyo, o repartir el área de apoyo esa en mayores cantidades de lugares, como hacen los diseños asistidos, doble tracción de ruedas iguales. Tengo un videito de convencionales, pero creo que algunos vimos en clase pasada. Bueno, ven lo que les decía de los asistidos. Los asistidos tienen ya un eje delantero que también tracciona, es decir, reparten el par que sale del motor, una parte va a ir al eje trasero y otra parte al eje delantero. O sea, el eje delantero también va a colaborar en la tracción. Ahora, fíjense la diferencia de tamaño de las ruedas en este tractor de acá abajo a la izquierda, respecto a las traseras. También en estas, que tengo ruedas de menor tamaño y aparte acá estas tienen duales, ¿no es cierto? Respecto a estas, por ejemplo, este también es asistido el diseño. Son ruedas más chicas las de adelante, pero se parecen bastante a las de atrás, ¿no? No solo por una cuestión de la imagen, sino porque realmente son de un diámetro muy similar. Entonces, dentro de tractores asistidos van a tener una gran variedad, digamos, de prestación y de capacidad de tracción, digamos. En la medida que las ruedas del eje delantero, estas que son también tractivas, se diferencian mucho de las traseras, bueno, el desempeño va a ser muy parecido al de un convencional. Van a ayudar, pero muy poquito. En la medida que se parecen más, bueno, ya la ayuda va a ser importante y en prestación se van a asemejar más a un articulado. Todos los tractores asistidos, una de las características que tienen es estos, que tienen avance cinemático. No sé si han escuchado hablar del avance cinemático. ¿Saben a qué se refiere el avance cinemático? Lo que dice ahí, las ruedas delanteras van más rápido, 3 al 5% más rápido que las traseras. ¿Entienden? Entonces, ¿qué tiene que pasar con estos tractores? Necesariamente. Y tiene que haber patinamiento. Claro, tienen que poder patinar, ¿no es cierto? Tienen que poder patinar, exacto. Tienen que poder patinar, porque si no patinan, ¿qué va a pasar? El eje delantero quiere ir más rápido que el eje trasero. Empieza a ser como un galope, ¿no? Exacto, se da como un galopeo, así se llama el nombre en inglés, power hop, es el nombre en inglés, o wind up también se le dice. Pero es como que, imagínense, si va en un suelo firme, que no tiene capacidad de romperse el suelo, ¿no? Y la rueda delantera trata de ir más rápido que la trasera, obviamente no va a poder ir porque el tractor no es de goma, no se puede estirar. Y el peso del eje trasero habitualmente es mayor, o sea, no lo puede arrastrar. En consecuencia, cuando estoy en un suelo firme, el tractor empieza a galopar. Y el tractorista rápidamente se da cuenta de eso y ¿qué va a hacer? En una situación de tener que llevar este tractor en una ruta, por ejemplo, en un camino firme. Se activa la doble tracción. Claro, desconecta la doble tracción, ¿no? Le saca la conexión a la doble tracción, la desconecta, y nada, avanza con la tracción trasera nomás, como si fuera un tractor convencional. Es decir, en un suelo firme, habitualmente, digamos, en la cabina del tractorista y demás, hay un cartel grande que le dice recuerde desconectar la tracción delantera cuando transita camino firme, ¿no?
Porque claramente pasa esto. ¿Sí? Ya les digo, si no se acuerda, se va a dar cuenta rápidamente, si no es muy chambón, se va a dar cuenta de que no desconectó la tracción delantera, que empieza a galopar, esto que dice acá Adrián, empieza a galopar el tractor y bueno, nada, va a tener que desconectar, porque si no se empieza a recalentar la transmisión y se puede dañar, ¿no? Es decir, esta tracción delantera uno la debería usar solo sí, el suelo se puede cortar, y es la situación en la que el tractor diseño asistido, saca su mejor ventaja, digamos, un suelo muy deformable, muy blando, digamos, donde el eje ese delantero puede patinar. ¿eh? Se dice que es el tractor más adecuado, por ejemplo, para una arrocera, ¿no? Un lugar que actualmente está húmedo, en Entre Ríos, por ejemplo, Corrientes, donde la mayor parte del tiempo está inundado. Entonces, en esa situación de muy baja capacidad portante del suelo, bueno, este diseño puede llegar a sacar buena prestación. El hecho ese que vaya más rápido el eje delantero le ayuda también a doblar, porque van a ver en una imagen posterior, a ver, acá, ¿qué pasa cuando está doblando? Fíjense las ruedas del eje delantero respecto a las ruedas del eje trasero, la curva que trazan, ¿no? ¿Cómo es? Las del eje delantero recorren una mayor distancia, se ve, ¿no es cierto? Bueno, el avance cinemático de alguna forma sirve para eso, para cuando estoy doblando, el hecho de que vaya un poquito más rápido el tren delantero me ayuda a doblar, ayuda a que pueda hacer eso. Y cuando voy en recta, recuerden, el hecho de que vaya un poquito más rápido me ayuda a traccionar. Pero para poder traccionar, recuerden, el suelo tiene que estar relativamente blando, o se tiene que poder cortar. Fíjense acá, para que se corte, para que me facilite el cortado ese del suelo y que el eje delantero pueda patinar cuando está trabajando el tractor, ¿no? Ya no estoy en una ruta, ¿no? Ni estoy en un camino firme. Estoy trabajando, estoy tirando, qué sé yo, una sembradora directa, o estoy tirando una máquina pesada, entonces quiero ayudarme con la tracción delantera, ¿no es cierto? Ya que la pagué, la quiero usar. ¿Qué puedo hacer, digamos? El suelo está firme, no se corta fácilmente. Está firme, por eso lo estoy descompactando, o por eso estoy sembrando, ¿no? En directa, que el suelo también está firme. ¿Qué puedo hacer, digamos, para facilitarle que este eje pueda patinar? El eje delantero pueda patinar. ¿Qué les parece? A ver, esta imagen capaz que los puede ayudar. Darle el lastre. Claro, alivianarlo, ¿entienden? Alivianarlo del eje delantero me puede ayudar, si yo veo que se empieza a encabritar, esto que decía Adrián, que empieza a galopar, bueno, antes de desconectar la transmisión delantera, yo lo que podría hacer es facilitar que que pueda patinar ese eje delantero. ¿Cómo? Alivianándolo quizás, sacándole lastre en el eje delantero, ¿entienden? O puedo también, vamos a ver más adelante, enganchar el equipo con la barra de tiro más alta y más larga para que transfiera más peso, para que se afirme más en el eje trasero y se aliviane más en el eje delantero también, ¿entienden? Eso se hace habitualmente modificando la posición de la barra de tiro. En estos diseños asistidos, ya les digo, es conveniente esa regulación, alargar la barra y colocarla en la posición más alta posible también. Con eso voy a mejorar la transferencia de peso y voy a alivianar el eje delantero. ¿Está bien? Y le voy a facilitar de que patine. Si hiciera todo eso y noto que sigue galopando, bueno, ahí debería recurrir a desconectar la tracción ya. No está bueno que vaya galopando el tractor, por más que esté trabajando, porque ya les digo, va a recalentar la transmisión y puedo llegar a quemar el embrague o empezar a marcar, digamos, los dientes del diferencial o de los mandos finales. Así que, ya les digo, tengo herramientas, digamos, para trabajar.
en ruta o en camino rural, en camino firme, obviamente sí voy a tratar de desconectarme. Voy a tener que desconectar. Muy bien. A ver. Acá creo que venía una imagen. Esta de que el eje delantero recorre un poco más de distancia, como está doblando. Y les decía, el hecho de que vaya un poquito más rápido el eje delantero, no es mucho, 3 a 5%, eso me ayuda muchas veces a doblar. Los tractores asistidos tienen esa característica, es más fácil doblar que en un tractor convencional. El embrague, fíjense, a ver, es un disco, ¿no? Pero cuando yo someto a la transmisión del tractor un esfuerzo muy grande, si las ruedas no patinan, se va a recargar la transmisión. Y ojalá que lo que se me queme sea el embrague, que no se rompa todo lo que viene atrás, porque todo lo que viene atrás son engranajes, le decía yo, la caja de cambios, el diferencial, los mandos finales. Son todas cosas que me llevan a reparaciones más costosas. No obstante eso, muchas veces el recambio del embrague es una situación que puede obligarme, no sé si alcanzan a ver ahí, el tractor partido en dos. El tractor está partido en dos, hay que apoyar la parte delantera y trasera, porque la misma transmisión del tractor, motor, transmisión, forma parte de el chasis del tractor, se llama el diseño monobloc. En esos casos, que no tengo chasis, el recambio del embrague es laborioso, digamos, lleva mucho tiempo, porque hay que partir al tractor en dos. Entonces, si bien yo les decía, el repuesto en sí puede ser económico, barato, y el dueño del tractor puede tener un disco de embrague ahí para el recambio, si implica el recambio esto, la labor de mano de obra y el tiempo que me va a llevar ese reemplazo va a ser bastante largo. Me va a dejar el tractor bastante tiempo fuera de uso. Y habitualmente, como siempre decimos, los tractores se rompen cuando los usamos y cuando los necesitamos, ¿no? Nunca se rompen cuando están guardados en el galpón. Entonces, es una macana realmente. Acá hay un videíto de un tipo que está recambiando, bueno, se le ha roto la inversora, dice, pero también el embrague, dice, ya no daba más. Es un mecánico el que habla. Pero bueno, miren sobre todo cómo está, espero que se vea el video, miren cómo está partido el tractor como en 3 pedazos. Lo complejo que es el recambio. A ver si se ve. Rompió la inversora, la caja inversora. Bueno, el embriague ya no daba más tampoco. Y bueno, se rompen. Son buenos tractores, pero hay gente dañina que los rompe. Y los rompe bien roto. Bastante complicadita la desarmadita. Ahí trabaja la inversora. Y bueno, un desarme bastante regular. Así que bueno, vamos a ver si nos compran los repuestos y los podemos armar para que lo puedan ocupar. ¿Vieron lo que era el tractor ese? Partido, como ya les decía, como en 3 pedazos, ¿no es cierto? Lo complejo que es cambiar ese embrague. Nada, si bien puede ser un repuesto barato, recuerden eso, puede ser complejo el recambio. Nada, y el patinamiento, yo les decía, muchas veces que se corte el suelo hace que no se recargue la transmisión, ¿entienden? Es decir, lo que decía el tipo de gente, hay gente dañina, ¿vieron que decía? Hay gente dañina, como gente que le da con el tractor y no lo escucha, o no previene, digamos, lo que debería hacer el tipo ahí, el tractorista, cuando siente que se carga el asunto, bueno, es aflojar, ¿no? Pisar el embrague y dejar de seguir haciendo fuerza, ¿no? Sobre todo si ve
una situación de mucho esfuerzo. ¿Qué les iba a decir? No, y aparte, lo que les decía, el patinamiento me puede servir a mí para que lo que se corte sea el suelo y no se recargue la transmisión. En la medida que el suelo aguanta y el tractor no patina, se empiezan a recargar las transmisiones. Y en la medida que se recargan las transmisiones es que pueden suceder roturas de este tipo. Nada, el patinamiento me puede ayudar a zafar de un incremento de carga importante. El oído, la experticia del tractorista también. El saber aflojar a tiempo es muy importante. Evitar, digamos, que romper cualquiera de esas cosas es fundamental. Bueno. Acá hay un tractor, fíjense, un tractor de diseño asistido que está... ¿qué está haciendo ahí? A ver si alguien se anima. ¿Llegan a ver la imagen del video? ¿Qué puede estar haciendo? Picando maíz. Está picando maíz, muy bien, está picando maíz. Y fíjense cómo está el suelo, ¿no? Está bastante feucho ahí. ¿El tractor de qué diseño es? Fíjense. Se ven, ¿no? Las ruedas delanteras un poco más chicas. Diseño asistido, ¿no? Está picando maíz. Bueno, ahí la labor de tiro muy importante no es, ¿no? O sea, lo que tiene que tirar es básicamente el carro ese. El problema ahí es el suelo de miércoles que tiene. Muchas veces el maíz, ¿cuándo se pica? A ver. ¿Se acuerdan cuando se pica el maíz? Se pica en un estado que se llama de un cuarto de leche. El grano tiene que tener un cuarto de leche para que se produzca bien la reacción esta fermentativa que buscamos láctica. ¿Se acuerdan? Esto es para picarlo y después llevarlo a un silo de maíz, ¿no? Que tapamos con un plástico, con gomas para conservar el forraje en húmedo, ¿no es cierto? Pero digo, se pica cuando el grano tiene un cuarto de leche. Tiene un cuarto todavía líquido. Y en ese estado está más o menos 2 semanas el grano de maíz. O sea, no hay mucho tiempo para picar el maíz. Tenemos en el orden de 2 semanas. Y en ese estado hay que entrar, sí o sí, como la soja. ¿Vieron? Cuando está para cosechar la soja hay que entrar a cosecharla porque se empieza a caer. Bueno, el maíz lo mismo. Cuando está para picarlo, hay que picarlo. Una cosa es cosecharlo para grano, el maíz, que ahí no hay problema, uno lo puede dejar en la planta todo el tiempo que quiera y esperar que tenga piso para levantarlo. Pero cuando tengo que picarlo, digo, el periodo fenológico que tengo para picarlo es relativamente acotado, ya les digo, son 2 semanas. Y cuando está en ese estado tengo que entrar. ¿Sí? Y por eso ven acá, muchas veces se puede coincidir con una época otoñal, ese periodo, donde ahí vieron, el suelo está húmedo, llueve, y bueno, y es una macana. Entonces fíjense cómo va el tractor asistido, tirando ese carro, y cómo patina, se ve cómo patina el eje delantero. A ver. Va cambiando la dirección todo el tiempo, ¿no? Bueno, estaba en una situación bastante fea, ¿vieron? O sea, ya lo último parece que había agarrado como un bajo ahí, medio encharcado, y ahí le costaba bastante. Pero bueno, ahí, sin llegar a ser una rosera, digamos, la tracción delantera seguramente lo ayudaba bastante a avanzar en esa situación de poco tránsito. Ya les digo, no, ahí seguramente no hacía mucha fuerza el tractor por arrastrar ese carro, porque tan pesado no debe ser el carro,
Lo que pasa que seguramente el hecho de ir en un suelo tan blando, donde se hunde mucho el tractor, nada, lo lleva a tener que hacer y tener poca reacción. Por ahí no tiene que hacer mucha fuerza la rueda esa, pero el suelo tampoco le da mucha reacción. Entonces se le complica realmente avanzar en una situación de tan poco piso. Ahí puede llegar a ayudarme mucho, digo, la tracción delantera. Bueno, los tractores articulados o de dos ejes iguales, digamos, de dos ruedas, dos ejes motrices con ruedas iguales, tanto en el tren delantero como trasero, ya no tienen la posibilidad, ¿qué les parece?, de desconectar la tracción delantera. No, ¿no es cierto? Los tractores articulados no tienen la posibilidad de desconectar la tracción delantera, siempre va a estar conectada, siempre van a estar tirando con el eje trasero. Y en este caso, ¿tienen avance cinemático los tractores de este tipo, articulados, de dos ejes motrices de ruedas iguales? O sea, el hecho de que vayan, avance cinemático, el hecho de que las ruedas delanteras vayan un poco más rápido que las traseras, eso tampoco se da. En los articulados no hay avance cinemático. Tendré una caja de transferencia, digamos, que transmitirá la misma cantidad de vueltas tanto al eje trasero como al eje delantero. No tengo avance cinemático. Y no tengo tampoco, les decía yo, la posibilidad de desconectar la tracción delantera. Tengo tracción delantera y tracción trasera. Ahora, fíjense la cantidad de superficie de contacto que tengo yo, ¿no? Acá. Fíjense la imagen de arriba a la derecha y la imagen de acá abajo. Acá tengo 8 ruedas, ¿no? En la imagen de abajo. Qué difícil patinar con un tractor de estos, ¿no? ¿Cuánta superficie de suelo me está aguantando la fuerza total que pretende hacer el tractor? ¿Entienden? Estos son los tractores que más fuerza van a poder hacer, porque más reparten, digamos, toda la fuerza en distintos lugares, y porque tienen mucha superficie de contacto, rueda-suelo. Entonces, en general sacan más potencia en la barra, más eficiencia atractiva, decimos siempre, que los tractores convencionales o los asistidos. ¿Cómo son más eficientes estos tractores? Bueno, reduciendo la pérdida de patinamiento, básicamente, y de rodadura también. Es decir, a igualdad de condiciones, patinan menos que un tractor convencional o que un tractor asistido también. Patina mucho menos. Estos, donde un tractor convencional patina el 12, 15%, en la misma condición, un tractor de este tipo va a estar patinando en el orden del 3 al 5%. Patinan realmente muy poco, porque claro, no tienen posibilidad de patinar con la cantidad de superficie de contacto que tienen. En consecuencia, son muy eficientes, digamos, para traccionar y para tirar de cosas pesadas. ¿Y a qué tractorista le darían ustedes este tractor? ¿A un tractorista novato o a un tractorista que tiene bastante experiencia, como les decía hoy, que sabe escuchar al tractor cuando se queja y cuando le pide basta? ¿Qué les parece? ¿Será para un tractorista novato este tipo de tractores que no patinan casi, que patinan muy poco? Decimos hoy que el patinamiento es como un fusible que nos puede zafar de una sobrecarga que tenga el motor, la transmisión, ¿no es cierto? Si estos tractores patinan tan poco, no cuento ya con ese zafe, ¿no es cierto? En consecuencia, acá es muy importante tener un tractorista juicioso, un tractorista, como decía el que estaba cambiando ahí el embrague y la inversora, que no sea dañino, ¿no? Un tipo que sea realmente, que tenga experiencia, que tenga varias horas sentado arriba de los tractores, que sepa escuchar al tractor, sepa cómo se pone pesado el asunto y tiene que aflojar, para no dañar la transmisión, sobre todo. ¿Está bien? El no tener patinamiento puede ser una ventaja, digamos, a la hora de traccionar, pero puede ser una complicación también a la hora de la transmisión.
Es decir, estos tractores me permiten ser más eficiente y conseguir más caballos en la barra, pero cuidado, cuidado con dárselo a cualquiera. El consejo es ese. El mejor tractorista con el tractor articulado. Encima en general es el de más potencia, el que sale más caro, ¿no? Muchas veces decimos que el gente de campo, el patrón, digamos, muchas veces le niega la chata al tractorista y le entrega un tractor articulado para que maneje, ¿no? Donde el tractor articulado es notablemente más costoso, y uno puede mandarse una macana mucho más grande, manejando un tractor articulado que manejando una camioneta, ¿no? Pero bueno, son cosas a tener en cuenta. ¿Cómo doblan estos tractores articulados? Básicamente, nada, es un eje delantero que arrastra un carro que tiene un eje también motriz, el tractor articulado, siempre decimos. Y tiene básicamente un conjunto de cilindros hidráulicos en el medio que se expanden y se retraen para lograr que giren. Siempre la huella trasera camina sobre la huella delantera. No hacen 4 huellas cuando doblan estos tractores. La huella trasera camina sobre la huella delantera. ¿Y eso qué les dará? ¿Qué les permitirá, básicamente? Ahí está la articulación. Acá se ve una barra cardánica, fíjense, que separa, digamos, el embrague de la caja de cambio. Este tractor va a ser muy fácil cambiarle el embrague, no voy a tener que partirlo al medio para cambiarle el embrague que va a estar acá, ¿no es cierto? Saco esta barra cardánica y rápidamente accedo al embrague y lo puedo cambiar sin necesidad de partirlo al medio. Pero les decía, el eje trasero, que es este de acá, ¿no? Acá se ve, digamos, bueno, va a tener 2 diferenciales, obviamente, como un asistido también, 2 mandos finales, tanto adelante como atrás, o mejor dicho, 4 mandos finales. Esta caja de transferencia transmitirá hacia el diferencial trasero y al delantero, y acá este elemento que viene con una barra cardánica para acá, ¿a qué vendrá acá? A la toma de fuerza. A la toma de fuerza, muy bien, la toma de fuerza. Digo, les estaba diciendo recién que esto se parte al medio cuando voy a doblar, y la huella trasera va por donde va la huella delantera. No es que hace 4 huellas cuando tracciona, sino que hace 2 huellas. Y entonces, si la huella trasera va sobre la huella delantera, ¿qué efecto tiene eso en la tracción del eje trasero y del eje delantero? ¿Cuál de los 2 ejes va a tener mejor suelo para traccionar? ¿Entienden? Esa es la pregunta. Y el trasero, digamos, va a tener ya la huella armada, digamos, a una Claro, superficie para exacto. apoyarse mejor. Exacto, va sobre la huella que dejó el delantero y va pisando un suelo afirmado, ¿no? O sea, un suelo más firme que tiene más reacción. En consecuencia, vieron que yo les decía que es más común que se dañen o se rompan las transmisiones del eje trasero en este tipo de diseños. Y yo le decía, ¿por qué será eso? Si en realidad el eje que más peso tiene cuando está quieto esto es el eje delantero. Todo el peso recae sobre el eje delantero. Y bueno, lo que pasa es que yo les decía, cuando le engancho cosas pesadas a esto acá, la transferencia de peso hace que se afirme mucho este eje trasero y además lo que decíamos recién, el eje trasero va afirmándose en un suelo mucho más firme y compacto que el eje delantero. Precisamente se lo compactó el eje delantero. En consecuencia, es más probable y es más común que ocurran roturas en el eje trasero que en el delantero. Y en consecuencia, en estos tractores que pasa eso, ¿qué regulación será conveniente hacer en estos tractores? Para emparejar, digamos, que los 2 ejes tienen más o menos lo mismo. ¿El hidroinflado puede ser, no? Sí, a ver, ¿y qué dirías del hidroinflado?
Adrián. Y tiene tendencia a traccionar más con la parte, con el eje trasero, agregaría más agua a los delanteros. Le agregaría más agua al delantero. Él dice sacarle peso a este eje y dejarle el hidroinflado a las traseras, a las delanteras nomás. Quizá podría ser, sacarle peso al eje trasero, peso estático, ¿no? Y antes que hacer eso, ¿qué podrían hacer también? Para que no haya tanta transferencia de peso, es decir, para que no se vaya tanto peso de adelante hacia atrás y no se afirme tanto el eje trasero y se aliviane el delantero cuando estoy tirando. ¿Poner duales? Las duales me van a dar más superficie de contacto. Claro, Van pero a no van a- permitir, claro, pero no van a pero no. aliviar, no van a alivianar el eje trasero. ¿Recuerdan con la barra de tiro? A ver, Marcelo. Bajar la barra y acortarla, digamos. Claro, hacer lo contrario que hacíamos, vieron que decíamos en el convencional o en asistido, que decíamos poner la barra lo más alta y larga posible para que transfiera más en el asistido y en el convencional, hacíamos eso, porque en eso preferíamos que hubiese más peso atrás y que se alivianara el peso de adelante. ¿Está bien? En los convencionales, porque el único eje que tracciona es el de adelante, el de atrás, perdón. El de adelante lo quiero para dirección nomás, con un poquito que me quede me va a alcanzar. En los asistidos, para facilitar que patine el eje delantero. Pero ahora en los doble tracción de ruedas iguales, que habitualmente lo que pasa es lo contrario, que se afirma mucho el eje trasero y se rompen más comúnmente los diferenciales traseros y los mandos finales traseros, en estos me conviene no darle tanto compromiso al eje trasero, no facilitar la transferencia de peso y, como decía Marcelo, bajar la barra de tiro y acortarla para que no transfiera tanto peso. El consejo que se da es el contrario al que se da en los tractores convencionales y en los asistidos. Acortar la barra de tiro y bajarla lo más posible. Van a ver que en eso no hay mucha regulación. En la barra de tiro tendremos 1 o 2 puntos en el largo y poner la boca para arriba o la boca para abajo en la altura. Pero bueno, esas cositas a veces pueden ayudar a aumentar o a reducir la transferencia. Bueno, acá hay un videito de un articulado llevando un ardril. A ver. Pauli, industria nacional. Una máquina muy pesada, mucho ancho. Directa, un suelo bastante firme. Fíjense cuando está doblando, ahí, cómo articula, ¿no? Iba con duales, ¿no? Tanto el eje delantero como el trasero. Ahí está, ahí se ve. Las duales. Una máquina, ya les digo, de mucho ancho, de mucho esfuerzo de tiro. Trabajando en un suelo firme, ese tractor seguramente va a patinar muy poco, porque el suelo está firme y porque tiene mucha superficie de contacto, como decían ustedes recién. El tener duales hace que tenga mucha superficie de contacto, mucha superficie de suelo aguantando la fuerza que pretende hacer el eje S. En consecuencia, en la medida que tengo más superficie de contacto, menos van a patinar ese tractor, menos posibilidad de patinamiento tiene. Y nada, y el hecho de estar repartido toda la fuerza en 2 ejes, no en uno solo, también. Bueno, acá estaba lo que decíamos de la barra de tiro. Alargar esta barra y colocarla en la posición más alta posible me ayuda o me perjudica en la transferencia de peso, en función de la regulación que haga. Ahí está. Todos los tractores, entonces, cuando están tirando, todos, sean del diseño que sea, se afirman en el eje trasero y se alivianan en el eje delantero cuando están tirando. Y bueno, eso, cuántos se afirman y cuántos se alivianan del eje delantero, depende de varios parámetros. Pero el único que tenemos a mano para regular es la altura y el largo de la barra de tiro. Por eso es que recurrimos a eso para explicar, ¿no? Pero esto también es importante, por ejemplo, cuanto más largo es el tractor,
menor es la transferencia de peso del tractor, ¿no? Los tractores más largos tienen menos transferencia de peso. Los tractores más cortos, con menos batalla, transfieren más peso, más fácilmente el peso. Pero eso, bueno, es un parámetro no modificable en un tractor, obviamente, ¿no? A lo largo de la batalla. Bueno, esto es lo que les decía acá, ¿ven? La altura de la barra de tiro, a veces las posibilidades que tengo son pocas. Colocarla con la boca así para abajo o girarla 180 grados y colocarla con la boca para arriba, ¿no? O sea, voy a tener dos posibilidades. Y en el largo, a ver, no sé si tengo alguna imagen del largo, no tengo. El largo está dada por el punto de agarre acá de la barra en la panza del tractor, que a veces tengo 2 o 3 puntos para modificar esa longitud. En función de lo que me pueda servir, bueno, puedo alargar o levantar la barra o acortarla y bajarla, en función del diseño, de lo que esté buscando yo, ¿no? Muy bien. Bueno, acá se ven distintos puntos que proveen potencia. Decíamos, aparte de la barra de tiro, que ahí se ve, tengo la toma posterior de potencia, para darme potencia rotacional, para meter ahí alguna barra cardánica, alguna herramienta que necesita absorber movimiento rotacional, ¿no? Después también tengo la posibilidad de, en vez de enganchar a la barra de tiro, en equipos relativamente chicos, en explotaciones intensivas y demás, se usan los 3 puntos, ¿no? Acá me falta el tercer punto. Bueno, los 3 puntos es otra forma de acoplar herramientas, ¿no? En general, herramientas chicas, de poco ancho, de poco largo. Y también puedo conectar mangueras acá, ¿no es cierto? Mangueras que lleven aceite hidráulico a presión para mover un cilindro que está allá a la distancia, o mover un motor hidráulico. Creo que vimos algún video la semana pasada de alguna podadora. Pero bueno, son distintas formas que tenemos de entregar potencia, ¿no? La más común van a ser habitualmente arrastrar herramientas con la barra de tiro, de ahí viene el nombre de tractor. Pero puedo también accionar con la toma posterior de potencia o con las mangueras del hidráulico. Acá están los rácores para el hidráulico. Mover algún cilindro, algún motor hidráulico. Ahí tienen la toma posterior de potencia. Habitualmente en el campo se le dice toma de fuerza, pero en realidad lo que entrega es potencia, ¿no? Entrega un par y un régimen determinado. Par por régimen es potencia. Pero es común que en el campo se le diga toma de fuerza. Básicamente, en tractores agrícolas coexisten 2 tipos de toma de potencia, de 2 categorías. La categoría 1, que tiene 6 acanaladuras y 6 estrías, y la categoría 2, que es la que se ve arriba, que tiene 21 estrías y 21 acanaladuras. Nada, las estrías y acanaladuras es precisamente para no acoplar erróneamente una máquina que sea categoría 1 en una toma categoría 2, o una máquina categoría 2 en una toma categoría 1, ¿no? Porque las vueltas para las cuales está preparada ambas categorías son muy distintas, casi el doble es una que otra, ¿no? La categoría 1 está pensada para dar hasta 540 vueltas. Si uno lo ve de atrás, esto giraría en sentido horario, ambas, ¿no? Tanto la 1 como la 2, giran en sentido horario y entregan, ya les digo, cuando al régimen normalizado de funcionamiento, entrega la 1 540 vueltas y la 2 entregan 1000 vueltas. ¿Y para qué existen 2 categorías de toma? A ver si tienen el concepto ese, es importante. ¿Por qué ahora 2 categorías? Tienen el mismo diámetro las dos son de 35 milímetros. Es decir, que la fuerza que pueden hacer, o el par que pueden hacer, es el mismo. El diámetro es el mismo. Es decir, no es que una es más gorda que la otra, entonces puede hacer un poco más de fuerza. No, el diámetro que tienen las dos es el mismo. Pero una de ellas, la de arriba, el régimen normalizado es 1000 vueltas.
contra 540 vueltas de la de más abajo. ¿Está bien? Entonces, la categoría 2, que es la de arriba, ¿qué podrá hacer respecto a la categoría 1? Por girar al doble de vueltas, Mayor velocidad rotacional, ¿no? claro, más velocidad rotacional, pero puede transmitir más potencia, ¿entendés? Pues yo le decía, el mismo par, pero por el doble de vueltas, 1000 en vez de 540, me da el doble de potencia, ¿entienden? La categoría 1 está recomendada, por ejemplo, hasta 65 caballos, esta de abajo. Y la categoría 2 está recomendada hasta 110 caballos, ¿ven? Que es prácticamente el doble de potencia que la categoría 1, ¿entienden? ¿Por qué pueden transmitir el doble de potencia? No porque es el doble de gorda y puede transmitir el doble de par, sino porque gira al doble de velocidad prácticamente. Gira a 1000 vueltas en vez de girar a 540. ¿Entienden? Entonces, un mismo eje, pero que gira al doble de vueltas, puede transmitir el doble de potencia prácticamente. 110 caballos, categoría 2, versus 65 caballos de categoría 1. Es decir, si voy a comprarme una máquina que necesita absorber más de 65 caballos, lo lógico sería que yo la comprara con categoría 2, no con categoría 1. Porque con categoría 1 pueden encontrar máquinas de más de 65 caballos con categoría 1. De hecho, en el campo es lo que más se busca y lo que más la gente está acostumbrada a usar. Pero en la medida que yo quiero transmitir más potencia para lo cual está recomendada la categoría 1, que son 65 caballos, con ese tipo de toma, con la toma categoría 1, en la medida que me paso de esa potencia, voy a esforzar cada vez más la transmisión del tractor. Voy a quemar en mayor medida el embrague del tractor, porque lo someto a pares mayores a los que está capacitado para transmitir, ¿entienden? Está capacitada hasta 65 caballos. ¿Pueden encontrar máquinas con 80 caballos con categoría 1? Sí. Lo lógico, ya les digo, es que si demanda más de 65 caballos, es que la máquina yo la elija con categoría 2, que está pensada para ese tipo de potencia. Pero bueno, siempre las barras estas cardánicas, que son las que transmiten la potencia desde la toma posterior de potencia al elemento que necesita absorber la potencia rotacional, que puede ser, qué sé yo, una turbina de una sembradora neumática, la bomba de una pulverizadora, puede ser, qué sé yo, el eje del arado rotativo, de la fresadora. Tantas máquinas, ¿no? Absorben potencia rotacional. Qué sé yo, una rotoenfardadora, tantísimas máquinas. Bueno, sea el elemento que sea, siempre tendría que tener una barra cardánica y en lo posible protegida, con una protección externa que haga que por fuera al menos no haya movimiento y no haya elementos que puedan enganchar al operario cuando está en la cercanía, al operario, al hijo del operario y a cualquier bicho que ande por ahí cerca, ¿no? Nada, fíjense acá, se ve la protección de la barra cardánica y fíjense, esa protección tiene que estar fijada con una cadenita a alguna parte del chasis, de manera que no gire, porque por ahí a veces si esta cadenita falta, gira también la protección. Y es probable que ahí no me enganche, no tenga fuerza la protección como para arrastrarme, pero que esté fijada es una condición, digamos, de seguridad mayor, que esté suelta. Muchas veces también tienen una protección acá, tipo un capuchón, la misma toma posterior de potencia, o se le coloca este capuchón metálico para cubrirla cuando no se usa. Bueno, este capuchón muchas veces, ¿qué me puede complicar? A ver, ¿han enganchado alguna toma de fuerza alguna vez? ¿Alguna toma posterior de potencia? ¿Qué hay que hacer? Hay que apretar un pestillo, ¿no? Que se va a meter en esta ranura, que va a ser el seguro que va a evitar que la barra se mueva para adelante y para atrás cuando
estoy accionando, ¿no? O cuando estoy tirando y demás. Bueno, ese capuchón que puede tener tanto este elemento como la propia barra cardánica, a veces me dificulta el meter la mano ahí para enganchar, ¿no es cierto? Y muchas veces los operarios lo terminan rompiendo con un destornillador para poder acceder al enganche. Bueno, eso es importante que se mantenga sano, remarcar sobre el operario, bueno, decirle, mirá, esto no lo saques, no lo rompas, mantenelo porque es importante, explicarle la importancia de la seguridad, ¿no? Bueno, el hecho de que te enrolle, digamos, una barra cardánica hace que lo mismo que en el vuelco, ¿no? Y sin protección antivuelco. Es muy difícil salir vivo, digamos, de una. A veces puedes contar con que la ropa esté vieja y se rompa. Ojalá pase eso. Si no, ocurre un accidente habitualmente grave y mortal. O si lo llega a despedir al tipo después de darle unos golpes, seguramente va a quedar inválido por vida. Es terrible, estas cosas son terribles realmente. Bueno, esto es un muñeco. Distintas máquinas que están accionando acá a través de las barras esas, algún elemento que necesite absorber movimiento, ¿no? ¿Esto de acá qué es? Una pulverizadora. Una pulverizadora de arrastre, ¿no? Y la barra cardánica esta amarilla que se ve acá, ¿para qué será? ¿Qué moverá? ¿Qué necesita mover? La bomba. Claro, necesita accionar la bomba, ¿no es cierto? La bomba que va a impulsar el caldo desde el depósito hasta los picos, ¿no es cierto? Y habrá un retorno también, todo lo que quieran del circuito hidráulico de la pulverizadora, pero la bomba esa necesita absorber potencia rotacional, necesita girar, digamos, para impulsar el líquido, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién la mueve? La toma posterior de potencia. Acá otra barra cardánica, moviendo, ¿esto qué será? Se ve ahí lo que está haciendo, ¿no es cierto? Una enfardadora, ¿no es cierto? Bueno, todos los mecanismos internos de la enfardadora que necesitan moverse, girar, demás, van a ser movidos precisamente por esta toma posterior de potencia. En ambos casos, fíjense, las máquinas, tanto la pulverizadora como esta enfardadora, necesita ser arrastrada por la barra de tiro, ¿no? La que da el arrastre nunca es la barra cardánica, ¿no? La barra cardánica está pensada para transmitir potencia rotacional. La que tracciona es la barra de tiro. Y la barra cardánica transmite vueltas. Nunca voy a enganchar solo con la barra cardánica. Acá esto qué será, a ver si lo alcanzan a percibir. Unas rueditas. Una Moscato, ¿es esa? Una cortadora. Claro, una Moscato, una desmalezadora, ¿no? Una máquina de cortar el pasto, para sacar malezas también, ¿no? Para limpiar campos. Una Moscato, bueno, también las cuchillas de esa Moscato necesitan absorber potencia rotacional para girar, ¿cierto? ¿Y esto qué será? Punto de mangueras. La sembradora. Una sembradora, pero de este tipo Erdril, ¿no es cierto? Las sembradoras, una sembradora a aire sería la traducción. Sembradora Erdril quiere decir una sembradora que tiene una tolva central de mucha capacidad de trabajo. Y mucha capacidad de trabajo, ¿en qué sentido? Mucha autonomía, es decir, yo cargo un montón de semillas y fertilizante en esa tolva, y en consecuencia el periodo hasta que se me vacía la tolva y tengo que recargar, me dura bastante, es decir, puedo hacer muchas hectáreas sin necesidad de recargar, ¿no? Que es un tiempo muerto, el tiempo de recarga y todo eso. Entonces me da mucha autonomía y me deja los trenes de siembra libres, es decir, no tengo tolvas encima de los trenes de siembra, lo que me facilita el acceder a las regulaciones de los trenes de siembra y demás, ¿no? Esos trenes de siembra muchas veces se pueden plegar hacia el centro
para evitar, para hacer que la máquina sea relativamente angosta cuando la tengo que transportar y no tenga que tirarla de punta, como hago en la sembradora, en otro tipo de sembradora, ¿no es cierto? Esto, como no tengo tolvas encima, la pliego los cuerpos laterales y nada, no pasa nada. Y nada, pero esta sembradora, para mover toda esa semilla y el fertilizante a través de una corriente de aire, por esas mangueras que se ven ahí, necesita generar esa corriente de aire con una especie de ventilador, de turbina, ¿no es cierto? ¿Cómo se mueve esa turbina? Bueno, seguramente con una barra cardánica que la acciona, ¿no? Que la mueve. Puede ser una barra cardánica o puede ser también una... ¿Qué más puede ser? A ver. Si no es una barra cardánica, ¿cómo más puedo hacer girar un elemento que necesita absorber potencia rotacional? Hidráulicamente. Claro, hidráulicamente, con un motor hidráulico, exacto. Con un motor hidráulico me puede permitir hacer lo mismo. Si se me complica, por ejemplo, por la ubicación del lugar donde vieron esa podadora que vimos la semana pasada, que tenía los elementos de corte allá arriba, es difícil de llegar con una barra cardánica hasta ahí arriba. Bueno, con un motor hidráulico tranquilamente lo puedo hacer. Bueno. Otros elementos que me permiten absorber potencia rotacional, o otras máquinas, mejor dicho, que me van a demandar absorber potencia rotacional. Esto es un arado rotativo, lo veíamos creo la semana pasada, lo veíamos trabajando. Es una de las pocas máquinas de labranza accionadas, es decir que aparte de ser tiradas necesitan ser movidas por la toma posterior de potencia para que este eje gire cuando esté en contacto con el suelo, ¿no es cierto? Bueno, esto sería una holladora que recurre a también una barra que está tomada de la toma posterior de potencia para hacer girar este elemento. Y esto que tienen acá, ¿qué es? A ver, se ve ahí lo que está tirando, ¿no? ¿Es agua o no? Una fertilizadora. Una fertilizadora, muy bien, una fertilizadora que tira granos, digamos, de fertilizante a través de un tubo que oscila, o a veces de unos platos que giran y tienen unas paletas. Esta me parece que es de tubo oscilante, pero nada, el movimiento oscilante de ese tubo es generado a través también del movimiento de la toma posterior de potencia, transmitido a través de la barra. ¿Está bien? Nada. Siempre en el tacómetro del tractor voy a tener esto. Cuando tengo que accionar alguna herramienta por la toma posterior de potencia, voy a tener un icono acá que me va a indicar en qué posición tengo que poner la aguja del acelerador, ¿no? Que lo pondré con el acelerador de mano o con el acelerador de pie, si soy más pistero, digamos. Habitualmente se aconseja, digamos, cuando uno trabaja con tractores en terrenos que pueden estar movidos y demás, no ir con el acelerador de pie porque precisamente los movimientos del terreno me van a hacer modificar permanentemente la aceleración, ¿no? Entonces, para eso los tractores traen un acelerador de mano que me evita tener que andar pisando el pedal del acelerador, ¿no? Y mantienen bastante uniforme el régimen. Pero digo, cuando yo tengo que conectar una máquina, cualquiera de estas máquinas que veíamos recién, a la toma posterior de potencia, es aconsejable poner el acelerador de mano de manera que la aguja esta se posicione en esta posición, en este lugar, en este icono que me está indicando que en esa posición de aceleración del motor, en la toma posterior de potencia, estoy teniendo las 540 o las 1000 vueltas que necesito para que la máquina, porque la máquina que tengo atrás tiene que absorber ese número de vueltas, ¿no es cierto? Está pensada, está diseñada y está preparada para absorber o 540 vueltas o 1000 vueltas, ¿está bien? Entonces yo no me debería mover de ese régimen. La puedo pasar de vueltas o me puedo quedar corto de vueltas también, ¿no? Cualquiera de ellos.
Así que nada, acá cuando trabajo en una máquina que es accionada, no puedo modificar la aceleración del tractor, ¿entienden? No puedo andar acelerando y desacelerando. Tendría que llevar siempre la posición del acelerador en esa posición que me indica que estoy en el número de vueltas recomendada para la toma. Tengo restricción, digamos, en la aceleración. Miren, eso que veíamos antes era una imagen, pero acá lo tienen con un tacómetro, ¿no? Fíjense que dice tacómetro, velocímetro y contador de horas, ¿no? Muchas veces los tractores traen esto en su dial, para ver. Un tacómetro, algo que me cuenta las vueltas del motor, ¿no es cierto? Acá, bueno, está parado, está marcando 0 de este lado. Pero bueno, yo cuando esté trabajando y esté accionando una máquina que necesita absorber las vueltas de la toma posterior de potencia, necesita absorber potencia rotacional, tengo que poner esta aguja roja, acelerar hasta que se ponga en esta posición, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y la otra aguja, ¿qué me está marcando de este lado? Fíjense. Si yo me colocara la aguja en esta posición, ¿qué me marcaría la otra aguja en esta posición del dial? La aguja roja esta. Cuando esto gire así. Esta aguja roja. ¿Qué me está marcando la aguja? Los kilómetros por hora. Claro, los kilómetros por hora, Leandro, pero ¿en qué marcha? Ah, bueno, ahí tenés, dependiendo de qué marcha, ¿no? O sea, claro, exacto, dependiendo de qué octava. marcha. Dependiendo de qué marcha. Si voy en primera, estaré en 2 y pico kilómetros por hora. Si estoy en segunda, será 3 y pico. Si estoy en tercera, será 5. Será una línea por acá, ¿no? ¿Está bien? Es decir, me marca la velocidad en las distintas marchas, que va a ser función del cambio que yo elegí, pero además también de la aceleración que le doy al motor, ¿no? Es decir, uno con una misma posición del acelerador tiene distintas velocidades en las distintas marchas, ¿no? Lo mismo que pasa en un auto. ¿Y esto qué es que me indica acá? Bueno, acá RPM por 100, ¿no? O sea, estos son 500 vueltas, 1000 vueltas, 1500 vueltas, 2000 vueltas, hasta 3000 vueltas. ¿Y esto que me indica acá qué es? Las horas de uso del tractor. Las horas de uso del tractor. Es decir, los tractores, a diferencia de los vehículos de calle, por ejemplo, los vehículos de calle en ese lugar traen el cuenta kilómetros, ¿no es cierto? Algo que me indica cuántos kilómetros hizo el vehículo. ¿Y para qué es eso? ¿Para qué es el cuenta kilómetros? El cuenta kilómetros me sirve para saber. Y para saber los service, por ejemplo. Claro, exacto. Para eso es importantísimo. Porque el tractor, a diferencia de un auto, puede trabajar estacionario y el motor siguió trabajando, digamos. Exacto. Una por eso, Leandro, muy bien. Y otra porque también los periodos de recambio habitualmente de los filtros, de todos los tractores, más allá que el trabajo sea estacionario o sea moviéndose, siempre son cada una determinada cantidad de horas, no cada una determinada cantidad de kilómetros. Entonces, el tipo tiene que tener claro eso, cuántas horas lleva de trabajo del último service que hizo, ¿no? Y obviamente acá también tenemos que ser muy criteriosos y cuidadosos y anotar si somos con un auto, mucho más con un tractor, digamos, que es un vehículo que tiene un conjunto de filtros muy importante a tener en cuenta y a controlar. Más adelante lo vamos a ver. El tractor va envuelto cuando trabaja en una nube de polvo muchas veces. Por lo tanto, el recambio de los filtros es fundamental, ¿no? Para aumentar la vida útil del motor, para que no se me entre mugre al motor, que me dañe, me arañe las camisas, que le haga perder potencia al motor en el corto plazo. Entonces, el contador de horas es fundamental, digamos, es tan importante como el contador de kilómetros en un auto. Digamos. Algo que me indique a mí cada cuánto tengo que hacer los servicios, cada cuánto tengo que revisar los filtros, cada cuánto tengo que cambiar el aceite. Y es un vehículo que me rijo más, no tanto por los kilómetros que le hago, sino por las horas de uso. Entonces, por eso habitualmente, puede ser que los tractores modernos tengan también un cuenta de kilómetros, ¿no? Pero en general todo lo que es service y demás se maneja siempre, tradicionalmente, por la cantidad de horas, nunca por la cantidad de kilómetros.
Bueno, ¿les parece que hagamos un pequeño recreíto ahora? Tomamos unos mates y en 10, 15 minutitos arrancamos de vuelta. Perfecto. Bueno, Dale, vamos a poner en pausa el video. Era acá. Vamos. Bueno, si les parece, seguimos un ratín más y redondeamos algunos temas que teníamos pensado para hoy. Bueno, acá en estas diapos les empiezo a hablar ya de la forma de vincular los equipos al tractor, ¿no? Básicamente tenemos dos formas principales de vinculación, que son los equipos montados y los equipos de arrastre, ¿no? Equipos montados es lo que les decía recién, que los que se enganchan o se acoplan a los 3 puntos. Ahí se ven los dos brazos inferiores y el tercer punto. Para enganchar máquinas en general, como dice ahí, cortas, de poco ancho, ¿no? Que ustedes van a ver principalmente en explotaciones intensivas, acá en todo el cordón hortícola nuestro, ¿no? Hay los horticultores usan mucho equipos montados. Pueden ver alguna explotación intensiva también de Mendoza, de tractores viñateros y demás, o del Alto Valle, también pueden encontrar equipos montados. En general, en la chacra extensiva, difícilmente se utilice esta lógica de acoplamiento de los equipos porque en general, yo les decía, creo la semana pasada, para poder hacer muchas hectáreas en menos tiempo, yo recurro en general a equipos de mucho ancho, ¿no es cierto? Como la capacidad de trabajo no la puedo afectar mucho con la velocidad, porque la velocidad de las labores habitualmente está limitada. La única forma de hacer muchas hectáreas es recurrir a equipos de mucho ancho. Y equipos de mucho ancho yo no los puedo enganchar en los 3 puntos, porque no los voy a poder levantar, no va a haber hidráulico que los levante esos equipos. Y además, si van colgados del tractor, y fueran muy pesados o muy largos, ¿no? Muy extensos hacia atrás, bueno, me harían peligrar mucho la posibilidad de vuelco anteroposterior, ¿no? Me tiraría para atrás al tractor. Así que en general van a ser equipos cortos y de poco ancho, en explotaciones de tipo intensiva. Ahí ven una rastra doble acción, de tiro centrado, en la imagen de la izquierda abajo. Y esto de acá pareciera ser una especie de rotoactor, ¿no? Y esto de acá a la derecha. Hay muchísimas máquinas, todas las máquinas, digamos, en general de los establecimientos así intensivos son montadas. Es raro encontrar máquinas de arrastre más que carros y esas cosas que puedan llevar mucho peso. Ahí se ve también. Pregunta, Telmo, el Rotovator, Sí, perdón que te interrumpo, el Rotovator no, ese que habías mostrado anteriormente, viste que no tiene la tapa atrás para cubrir y tiene dos enganches sí. más. ¿Será para enganchar una rastra de dientes ahí? ¿Cuál decía? No este, ¿no? ¿Decías el otro, el anterior? A ver. No, el Rotovator, Este no, naranja. claro, no tiene la tapa atrás, digamos, la Sí, en protección. este Y caso, tiene como dos cositos para enganchar ahí, dos sí, enganches que... probablemente se pueda enganchar alguna otra cosa o se puede enganchar la tapa quizás de ahí, que gire alrededor de ese punto. Y esté sacada la tapa en este caso para mostrarle el eje de azadas Ah, abajo. está bien. No, yo dije, Eh, capaz claro, pensaba en una rastra de dientes que se le pueda enganchar ahí como sí, para... o sea, acuérdate que en general muchas cosas muy largas no voy a poder enganchar, como en una máquina de arrastre, porque esto que te decía, no lo va a poder levantar el hidráulico después. Muy Claro, larga hacia atrás no puede ser la herramienta montada. claro. Entonces Capaz irá que claro, capaz que la la tapa. tapa se ha sacado para mostrar el eje de las azadas. Y la tapa, vos sabés que se puede llevar en la posición levantada o en la posición. A ver, acá había alguna imagen, acá. No, pero no se ve. Es que esta tapa acá se ve la tapita. Puede oscilar y vos la podés atar como una cadena arriba, llevarla levantada. Sabés que es una de las formas que se utilizan para regular el grado de esterronamiento, del suelo. Es decir, vos podés hacer que si lo llevás con la tapa levantada, los terrones que tiran esas azadas hacia atrás no rompen, no chocan contra la tapa y no se desterronan tanto. Si la llevas con la tapa baja,
los terrones desterronan, se rompen Claro, un se poco rompen, más. se hacen más pequeños. Claro, se hacen más chicos y tenés un grado de agresividad mayor, digamos, mayor desterronamiento. Otra forma una forma muy práctica de reducir el tamaño de picado o variar el tamaño de picado es con la marcha, con la velocidad de avance que vamos, ¿no es cierto? Si vos ponés, por ejemplo, con el Rotobacter, una marcha más alta, ¿qué va a pasar, digamos, respecto a una marcha más baja? ¿Cómo va a ser el grado de desterronamiento? Si voy más despacio. Y si vas más despacio, como que está más tiempo rompiendo terrones, digamos. Exacto. O las tajaditas que hace el suelo son más chiquititas. Son más cercanas, claro. Son más cercanas, exacto. Entonces, vos podés regular el tamaño de picado, por ejemplo, con la velocidad. Ponés una marcha un poco más lenta y lográs el mayor grado de roturación. Ponés una marcha un poquito más alta. Igual son máquinas que no podés ir muy rápido, no vas a poder ir mucho más de 5 o 6 kilómetros por hora. Pero, que digamos, normalmente claro. En la escuela nosotros usamos el motocultivador para hacer esto, digamos. Claro, exacto. El motocultivador hace algo parecido, digamos. Si tenés un eje de asadas asociado al motocultivador, podés hacer lo mismo, digamos. Podés poner una marcha relativamente... O sea, que el motocultivador habitualmente uno va abajo caminando atrás, ¿no es cierto? Entonces, sí. Mucho no se puede hacer el loco con la velocidad porque no, estás claro. corriendo. Yo siempre digo eso, uno más que 5 kilómetros por hora más en un campo movido, ¿no? Como te deja el motocultivador, ya es ingrato ir. 5 es excesivo, diría yo. Pero en un tractor, qué sé yo, por ahí entre 1 o 2 kilómetros por hora de las marchas más bajas a 5 kilómetros por hora tenés un varieté, digamos, de distintos tamaños de picado. Sumado al llevar la tapa alta o baja, que te da otra combinación de picados, bueno, tenés distintas posibilidades de roturación diferentes. Después muchas veces se puede también cambiar la relación de transmisión de los engranajes que entran en juego acá, o a veces el movimiento pasa por una cadena, desde acá pareciera que baja directamente acá a través de una cadena, ¿ves? Entonces, cambiando el número de dientes de la corona y del piñón, se puede cambiar también la relación de transmisión y conseguir más vuelta o menos vuelta en el eje de asadas y más picado. Esta es una de las herramientas más usadas, digamos, por los horticultores para preparar la cama de siembra. La tapa esa que lleva atrás el Rotobacter muchas veces, aparte de romper o no romper, también se usa para una segunda cosa no menos importante, digamos, que necesita hacer el Rotobacter después que pica el suelo. ¿Qué puede hacer la tapa esa que va arrastrando el Rotobacter sobre el suelo? Nivelar, emparejar, claro. Exacto, nivela, empareja. Deja el suelo como una plancha muy horizontal. Entonces, un suelo espectacular lo ves vos para sembrar, para que entre después la sembradora. La sembradora o es el surcador entra, ¿no? Depende de lo que vaya a hacer. Pero bien. Bueno, ahí se ven distintas herramientas también, otra rastrita, acá doble acción, con dos ejes, en los dos ejes dientes escotados. Esto sería como una especie de arado rastra, digamos. Esto sería como un arado de regia vertedera, ¿no es cierto? También montado, todo pensado, digamos, para equipos montados. Fíjense, ahí se ven los dos puntos donde va a acoplar y el tercer punto, algunos de estos lugares de acá, ¿no es cierto? Acá también se ven los dos ejes y un tercer punto por acá. Acá también. ¿Esto qué es? Que tienen acá. No sé si lo alcanzan a ver. Abajo a la derecha. ¿No lo perciben? ¿No lo ven? A ver. Una palita. Sí, una pala niveladora, ¿no? Para dejar el suelo relativamente uniforme. Yo estoy haciendo una calle, estoy emparejando algo, o estoy desparramando algo, ¿no es cierto? Pala niveladora, también montada. Acá lo que tiene respecto a las otras herramientas, que son en general de tiro centrado, esta podría ser de tiro descentrado y podría tener también un spin
tanto la pala como esta de acá son de tiro centrado. El arado de rejas puede tener componentes laterales, llevarme la máquina para un lado o para el otro. Cuando es así, la herramienta tiene lo que se llama un spin, un eje acodado. No sé si lo alcanzan a ver, que acá está el eje y acá se ve como que sale un codito para un lado. Del otro lado sale el codito, pero para el lado de arriba. ¿Ven que acá sale para el lado de abajo? O rotando ese spin, así se llama, ese eje acodado, uno puede conseguir, entre otras cosas, qué sé yo, en un arado de rejas, despegar la costanera de la pared del suelo para mejorar, digamos, el esfuerzo que está haciendo la máquina, para que no haga tanto esfuerzo de tiro. Cuando lleva la costanera permanentemente pegada a la pared del surco, gasta muchísima energía el arado innecesariamente. Entonces, hay que regular eso, hay que modificarlo, moviendo el spin hasta que logro despegar las costaneras de la pared del surco. En general, ya les digo, las herramientas que no son simétricas, como el arado, o como este arado rastra de acá, llevan un spin, es decir, un eje acodado. Los dos puntos de abajo se acoplan a ese eje acodado. Bueno, en los equipos de arrastre, por el contrario, en los equipos de arrastre, yo tengo vinculo los equipos a la barra de tiro, ¿no? No a los 3 puntos, sino a la barra de tiro. Y están pensados, en este caso, para tirar herramientas, ya les digo, de mayor ancho, de mayor largo. Fíjense el largo de este acoplado, ¿no? ¿Cómo hago para colgar algo tan largo de los 3 puntos? Claramente no podría, ¿no es cierto? En ese caso sí puedo arrastrar la herramienta, pero que el peso de la herramienta recaiga sobre el suelo, ¿no? Sobre las ruedas que tenga, en este caso acá estos 2 ejes. Esta otra arrastra doble acción que se han plegado los cuerpos, fíjense, el peso no está colgada del tractor, ¿no? Es arrastrada por una barra, pero el peso recae en el suelo. Lo mismo que esta otra. El peso de esta arrastra de tiro excéntrico recae en el suelo, lo soportarán en parte las ruedas o los discos propios de la herramienta. No va a ir colgada esta herramienta del tractor. Y yo les decía, en explotaciones extensivas, digamos, a campos grandes, digamos, cuando tengo que hacer superficies importantes, no puedo tener una herramienta muy cortita, muy poco ancha, porque me la voy a pasar yendo y viniendo. Ese lujo me lo puedo dar cuando la producción es intensiva, la superficie que tengo que hacer es relativamente poca. En campo abierto, digamos, en chacras y en campos extensivos, voy a tener que recurrir a máquinas de gran ancho para no volverme loco haciendo pasadas para un lado y para el otro, ¿no? Y máquinas de gran ancho necesariamente van a tener que ir acopladas a través de la barra de tiro. Obviamente tienen sus propias ruedas, las máquinas de arrastre, los equipos de arrastre, son claramente más anchos y no tienen problemas en ser más largos tampoco. A veces el problema del ancho tiene muchas veces que ver con el transporte en ruta. Que a veces los fabricantes de sembradoras, sobre todo, se la venden perillas para cortar la sembradora, para que cuando yo la vaya a tirar de punta no sea más, no ocupe más que 3,5 metros el ancho de esa sembradora. Ya les digo, tiene que ver con una situación de transporte, ¿no? Transporte en ruta, que no sea un obstáculo en una ruta esa máquina, que no la pueda enganchar un auto o algo que vaya por ahí. Bueno, fíjense esta sembradora Ardril que les decía acá. ¿Cómo hago para colgar semejante máquina? Por más que fuera corta, digamos. Semejante peso, todo eso que entra por peso en el suelo. ¿Cómo hago para colgar eso, el peso de la tolva y todo, en los 3 puntos? No hay 3 puntos que me levante esa máquina, ¿entienden? En general, la máquina montada va a ser una máquina cortita, relativamente liviana. Si es una pulverizadora, va a tener un depósito relativamente chico, de no más allá de 400, 500 litros. Porque si no, después ya implica todo
o que tengo que tener un gran hidráulico que me levante eso, y además yo lo que les decía, me hace peligrar el vuelco anteroposterior. Fíjense acá los cilindros estos cilindros que se ven acá y acá también. Estos cilindros me van a permitir plegar los cuerpos laterales sobre los cuerpos centrales, para que esto, cuando lo vaya a transportar yo, ocupe un ancho que no vaya más allá de los 3,5 metros, y que en la ruta la puedo llevar sin infringir ninguna ley. Entonces, nada, respecto a esto, decirles que, bueno, muy rápidamente yo pliego la máquina y la despliego, ¿no? ¿Cómo se dice? Y la paso de posición de trabajo a transporte en un segundo, y esta máquina pasa por las tranqueras sin mayores problemas, ¿entienden? Sin una máquina tradicional, sembradora tradicional, tengo que recurrir a darla de punta y demás, y a todo un enganche importante, ¿no? Bien, bueno, puedo complicar eso. A ver. Ahí está. Ahí está. Así que bueno, esa es una complejidad que puede surgir y que se soluciona, ya les digo, a partir de esto. A ver, acá creo que tenía una imagen de... Ahí está, ¿ven? La sembradora de reel, cuando la transporto, la levanto y la pliego. Los cuerpos laterales se pliegan sobre los cuerpos centrales, y me queda para el transporte una máquina bastante poco ancha. Yo les decía, voy a poder pasar por la tranquera con esta máquina sin problema. Y paso muy rápidamente con un conjunto de cilindro hidráulico, paso de transporte a trabajo en un santiamén. Pierdo muy poco tiempo entonces en esas operaciones. No tengo que andar enganchando. A ver. No sé si Claudio quería decir algo. Bueno. No tengo que andar enganchando, desenganchando distintas barras de herramientas, barras de enganche para pasar de transporte a trabajo y demás, ¿no? Bueno, y la tolva, yo les decía recién, me da una autonomía importantísima, es decir, puedo hacer muchas hectáreas sin recargar y sin perder tiempo en eso. Bueno, vamos a hablar un poquito de lastres. ¿Los lastres para qué me sirven entonces? A ver, ¿qué concepto les ha quedado de lo que vimos entre la clase pasada y esta con el asunto de los lastres? Acá se ven unos lastres metálicos que se han colocado sobre el chasis del tren delantero, y se ven también unos lastres metálicos que se colocan acá en las llantas del tren trasero, ¿no? Estos están en el orden de 25 o 30 kilos, son muy fáciles de sacar y poner. Y estos ya pesan un poquito más, pueden estar en el orden de los 50 kilos cada uno. Y a veces se le escapa, le sacan las ganas, el peso ese le saca las ganas muchas veces a los operarios de andar sacando y poniendo esos pesos. Pero sería conveniente sacarlos cuando no se necesita, ¿no? Pero digo, ¿les quedó claro por qué se necesitan los lastres? Los lastres son pesos, ¿no? Estáticos que se le pueden agregar o sacar al tractor. Es bueno que el tractor pueda ponérsele el lastre, pero que es bueno también que se le pueda sacar el lastre para cuando no se lo necesita, el tractor sea liviano, y para cuando se lo necesita, que el tractor sea pesado. ¿Les quedó claro el concepto de por qué son necesarios los lastres? A ver. Y el lastre es necesario primero para que el tractor sea más pesado y así se agarre mejor al piso para poder tirar, por ejemplo. Exacto, exacto. Básicamente, un tractor puede tirar, digamos, con sus ruedas el 40% de lo que pesa. Casas más, casas menos. Si quieren, quédense con la mitad del valor. El 50% del peso, ¿está bien? Aproximadamente. Entonces, claramente, si yo quiero tirar cosas más pesadas, me conviene un tractor más pesado, ¿no? Y si, en cambio, lo que tengo que tirar es liviano, al
al Pepe voy a tener un tractor pesado, si no necesito peso para tirar algo liviano, ¿entiendes? Ahora, está bueno que cuando tengo que tirar cosas pesadas, yo le pueda agregar peso al tractor, y se lo pueda sacar cuando tengo que tirar cosas relativamente livianas, que no me demandan mucho esfuerzo. Porque si yo se lo dejo al peso, primero voy a estar gastando mucho, digamos, gasoil en llevar todo ese peso y haciendo huella, digamos, innecesariamente. Y segundo, que voy a estar compactando el suelo, ¿no? Voy a estar generando una degradación del suelo en cuanto a su compactación, ¿no? La compactación, en definitiva, va a terminar reduciendo el espacio poroso del suelo y haciendo que el suelo sea menos viable, digamos, o menos apto para la vida, ¿no? Para la vida de las plantas, que es lo que nos interesa en general producir. Entonces, está bueno que cuando yo no necesito el peso, se lo pueda sacar, ¿está bien? Y cuando lo necesito, se lo pueda poner al peso. Pero está bueno regularlo, el tema del peso. Yo creo que les decía la otra vez, si yo tengo la suerte de tener un parque de tractores, estaría bueno que deje un tractor relativamente pesado para hacer las labores pesadas, las que demandan mucho esfuerzo de tiro, y para todas las labores livianas tenga, reserve un tractor más liviano, ¿entiendes? Y los use en función de la necesidad. Si no tuviese esa suerte, y el único tractor que tengo es uno, bueno, en lo posible estaría bueno que en función de las distintas labores que yo hago, bueno, le deje los pesos cuando los necesito y se los saque cuando no los necesito. Estos pesos metálicos son relativamente fáciles de sacar. Estos de adelante son bastante fáciles, pesan, ya les digo, entre 25 y 30 kilos cada una de estas rodajas. Y estas rodajas incrementan mucho, además repercuten en los rodamientos de las ruedas, en el cojinete y demás. Es un peso, decimos, nocivo, porque recae en la estructura del tractor y solamente habría que tenerlo cuando uno realmente lo necesita. En un tractor convencional, cuando me falta dirección, cuando la reacción en el tren delantero es tan poca que yo veo que le cuesta doblar al tractor de diseño convencional, a ese que tiene solamente tracción en el tren trasero. Y en esto de diseño asistido, bueno, en la medida que el tractor, recuerden, en la medida que el tractor veo que tiene facilidad para patinar, bueno, capaz que me animo a ponerle el lastre este, ¿no? Si veo que este tractor, en este eje, le cuesta patinar y empieza a galopar, bueno, yo al contrario, se los debería sacar a esos pesos. Muchas veces los tractoristas se excusan, dicen, no, yo no se los saco porque vino así de fábrica el tractor, y yo considero que hay que dejárselos, ¿no? Si vino así de fábrica será porque el tractor lo necesita, ¿no? Entonces, acá hay mucho para trabajar en cuanto a barrer esos mitos. El lastre en general es un parámetro de regulación. Uno puede regular, y debería hacerlo, regular el peso del tractor en función de la necesidad. Ya les digo, cuando tengo que tirar cosas pesadas, ponerle lastre para que el tractor no patine. Cuando no tengo que tirar cosas pesadas, sacarle el lastre. Una forma de agregarle peso es esto: lastres metálicos en las ruedas o sobre el chasis. Ahí se ve también un tractor de diseño asistido con estos valijines acá adelante. Otra excusa que ponen los tractoristas a veces es que si los sacan a los lastres los pierden, porque los dejan entre los yuyos ahí, después crece el yuyal y no los encuentran más. Son muchas veces excusas, pero se deberían sacar y poner de lo que haga falta. La solución es fácil ahí. Los guardás en el galpón, que no le crece el pasto y listo. Totalmente, totalmente. Ya les digo, son excusas muchas veces. Son excusas. Otra forma de lastrar, ¿cuál es? Esto de los lastres metálicos, y creo que ustedes hoy mencionaron algo, ¿no? O yo les dije, o ustedes dijeron, ¿qué más se puede hacer con los tractores? Creo que Adrián dijo algo. El hilo inflado. El hilo inflado, exacto, el hilo inflado. Se llena la goma con agua, se deja siempre una parte de aire, siempre la parte superior. Esta es la posición en que podría cargar más agua el neumático, ¿no? Ponemos la válvula para arriba, ¿ven? Llenamos con agua,
Y una vez que llenamos esta parte de agua, bueno, el resto lo completamos con aire. ¿Está bien? Pero siempre es bueno. Un 70, ¿no? Sí, más o menos un 70%, 75% es el porcentaje de agua que podría ocupar el neumático. Se podría completar todo de agua. Es complicado porque es dañino para el tractorista. Es muy malo para el tractorista que el neumático no tenga cámara de aire. ¿Entienden por qué? Hoy lo mencionamos. Por lo que decías hoy, por lo que se queda sin amortiguación. Se queda sin amortiguación el tractor, pasa a ser una rueda rígida, ¿entienden? La única amortiguación que tiene el tractorista es el asiento y el aire que tienen las gomas. Entonces, está mal, digamos, completar el neumático con agua y hacerlo rígido. Siempre algo de aire tiene que tener el neumático. Y uno lo podría cargar hasta acá, hasta el 75%, y carga mucho, ahí carga mucho peso con agua. Más o menos, para que tienen idea de cuánto puede cargar una goma, una goma, pongámosle 18434, que es el neumático modal en Argentina. Los más comunes son el 18434 y el 23130. ¿Pero tiene idea cuántos litros o kilos de agua puede cargar un neumático? Para tener un criterio, ¿no? Obviamente varía con el tamaño del neumático, por eso les decía, una 18434, una 23130, que más o menos, que son los más comunes en Argentina. A ver, ¿quieren tirar algo? A ver, tienen algún valor. Yo no tengo ni idea, No, está Te voy a bien. tirar 200 litros. 200 litros. 150 por ahí. 250, Adrián. Le faltó la mitad. 400. Sí, yo decía Pues. 250, 300. 400 Bravo. litros. Cada goma puede aguantar, digamos, recibir 400 litros de agua. O 400 kilos. Es un montón, ¿no? Un montonazo. Y es un lastre barato, digamos, pues es agua, ¿no? Es agregarle agua a la goma. Y es un lastre que recae en el suelo, no como el lastre ese delantero que veíamos que recaía en el chasis del tractor, ¿no es cierto? El agua, siempre decimos un lastre sano, porque va a recaer en el suelo, lo va a soportar el suelo, no lo va a soportar la estructura del tractor. Pero bueno, ahí lo que está mostrando estas dos imágenes, bueno, en función de la posición que tiene la válvula, bueno, yo puedo tener una idea de cuánto le estoy echando de agua, ¿no? Porque si lo pongo la válvula en la mitad, echaré la mitad de la capacidad del neumático, más o menos. Si lo pongo en la posición más alta, será la mayor cantidad. Pero bueno, 400 litros, kilos de agua por cada neumático. Actualmente se le suele echar alguna solución de cloruro de calcio y demás, que la vuelve más pesada todavía esa solución y puede agregar un poquito de kilos. Pero bueno, una cosa no poco importante en los neumáticos agrícolas es controlar la presión, frecuentemente hacerlo. Porque básicamente la superficie de contacto está dada primero por el diámetro de los neumáticos, por el ancho de los neumáticos, por si tengo o no tengo duales, pero en gran medida por la presión de inflado. La presión de inflado es fundamental, controlarla y mantenerla en los valores más adecuados y recomendados por los fabricantes. Ahí tienen valores aproximados de cuál puede ser el valor de presión de inflado para un neumático agrícola en función de la carga, no es solamente en función del neumático. Es también, van a ver ustedes que el fabricante, digamos, del tractor les va a dar una indicación de la presión de inflado en función de la carga que va a recibir el neumático. Una cosa es que el tractor vaya en vacío y otra que vaya cargado, digamos, tirando de cosas pesadas, ¿no es cierto? Ahí se va a cargar más el neumático y obviamente a la medida que más se carga, más presión debería tener, ¿no? ¿Bien? Pero fíjense lo que dice también ahí abajo. En la medida que menos presión tenga el neumático, menos se va a levantar, sobre todo los neumáticos que son
más utilizados en nuestro país, que son los diagonales, los de carcasa diagonal, no los radiales. Los diagonales son realcahuetes, digamos, con la presión de inflado. Donde uno se pasa de presión, rápidamente se levantan, se levantan del costado. Y reducen mucho la superficie de contacto, ¿entienden? Pierden mucha superficie de contacto por exceso de presión de inflado. ¿Y qué es lo que va a terminar pasando si reducen la superficie de contacto? Compactan más. Compactan más, sí. Pueden compactar un poco más. Pierden capacidad de tracción, ¿no? Y pierden capacidad de tracción porque pierden superficie de contacto, ¿entienden? O sea, no hacen contacto con toda la goma, sino que una parte se levanta, digamos, y quedan en contacto más con el centro del neumático. Ya le digo, sobre todo neumáticos de carcasa diagonal, que son los más usados en nuestro país. Más del 90% de los tractores vienen con carcasa diagonal, que son los más económicos de nuestro mercado, ¿no? Los de carcasa radial son ya un poco más, no son tan susceptibles, digamos, a la presión de inflado. Uno se puede pasar en la presión de inflado en los neumáticos radiales y no altera tanto la superficie de contacto. En los de carcasa diagonal, que son los más usados en nuestro país, rápidamente pierden superficie de contacto cuando uno se pasa de presión. Uno dice, bueno, reducir la presión al mínimo posible. ¿Cuál es el límite del mínimo posible? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el problema de reducir mucho la presión de inflado? A ver si lo tienen a eso. Que se gira la llanta sobre la cubierta, digamos. Muy bien. La muy fricción bien. que hay ahí. Claro, la presión de inflado es lo único que me vincula el neumático con la llanta. No hay bulones que aten el neumático a la llanta, ¿entienden? En la medida que yo le reduzco mucho la presión de inflado, corro el riesgo de que la goma, el neumático, quede agarrado al suelo y la llanta se gire sobre el neumático. Y ahí lo que puede pasar es que degüelle la válvula, degüelle la válvula del neumático y en consecuencia cometa una rotura que, bueno, voy a tener que esperar ahí que salga todo el agua del neumático, para poder cambiarlo después. Entonces, muchas veces la gente o el gomero, que es el encargado, digamos, de controlar todo esto, no le pijotea presión. Ante ese riesgo, digamos, de que se gire el neumático sobre la llanta, o se gire la llanta sobre el neumático, mejor dicho, bueno, le mete unas libras más de presión. Pero eso, acuérdense, en la medida que se pasa de mambo el gomero, o yo me paso de mambo, va a repercutir en una menor superficie de contacto, un mayor patinamiento a largo plazo. El hecho de que tengan que tengan agua los neumáticos, que yo los rellene con agua muchas veces, hace que los gomeros le escapen a controlar la presión de inflado, ¿no? Porque el agua les arruina el manómetro, ¿cierto? Es decir, uno tiene que tener un manómetro específico, en baño de glicerina, que se aguante el agua, ¿no? Cuando mide la presión. No sirve el manómetro en seco, digamos. Entonces, muchas veces en función de eso es que a veces los gomeros le pijotean. Uno debería asegurarse, medir la presión de inflado, aunque los neumáticos tengan agua, y tener un manómetro, digamos, preparado para tal fin. Una forma de verificar, digamos, hasta qué lugar está hidroinflado, ¿cuál puede ser? A ver, ¿te darían maña para saber en qué proporción está hidroinflado cada uno de los neumáticos de las gomas de un tractor? ¿Qué podrían ir haciendo? ¿Pegando la cubierta? ¿Le pegás? ¿Le pegás y depende cómo suena? ¿Cómo? No con el golpe. Por lo menos. El pico, si derrama agua, ¿no? Claro, van girando el pico, imagínense, van girando el pico y lo van apretando. Si sale agua, bueno, obviamente estamos en la posición de que hasta ahí tiene agua. Lo voy girando hacia arriba hasta que llega un momento que empieza a salir aire. Entonces puedo corroborar que hasta ese nivel está lleno con agua.
lo lógico sería que si yo tengo los dos neumáticos hidroinflados, ¿esto qué tendría que hacer yo? Controlar que los dos estén hasta la misma altura hidroinflados, ¿entiendes? Porque si no, voy a tener una goma con más fuerza y más capacidad de adherencia que la otra. ¿Eh? ¿Y qué pasa si tengo una goma con más agarrada al suelo que la otra? ¿Qué puede empezar a pasar? Ahí sí habría avance cinemático o no. No, no avance cinemático. Estoy hablando de Tracción las dos, desparejo. estoy hablando de las dos gomas del mismo eje motriz, digamos. Vamos a suponer un tractor. Pensé que era atrás, por ejemplo. Claro, pensá las dos gomas del eje de atrás. Si yo no soy cuidadoso y no las hidroinflé a las dos con la misma cantidad de líquido, ¿no? Es probable que una esté más pesada que la otra. ¿Entienden? Se desbalancea. Tira para un Si costado. se desbalancea, puede ser, pero se va a firmar más una que la otra, ¿entienden? La capacidad de patinamiento de una respecto a la otra va a ser mayor. La que tiene menos carga va a tender a patinar más que la que tiene más carga, ¿entienden? Yo podría hacer algo en esa situación. Quisiera prevenir el patinamiento distinto de una rueda respecto a la otra, ¿no es cierto? ¿Qué podría hacer? A ver. ¿Cómo puedo? Porque, ¿por qué puede patinar una rueda más que la otra en un eje motriz? Lo vamos a ver en un video en la clase que viene, no se los preparé para esto. ¿Por el bloqueo de diferencial? Claro, el diferencial, ¿no es cierto? Si yo no tengo el diferencial bloqueado, ¿se acuerdan? El diferencial es ese elemento que me permite que una rueda gire más rápido que la otra para que yo pueda doblar cuando estoy en una curva, ¿no es cierto? Pero bueno, el diferencial trabaja todo el tiempo y cuando el tractor está en una línea recta, si yo no lo bloqueo, la rueda que más se agarra al suelo va a ser la que menos patina. La que menos patina. Y la otra que menos se agarra va a patinar más, ¿entienden? Entonces, si yo genero una situación de más agarre de una de las ruedas, con un hidroinflado distinto, ¿entienden lo que les digo? Esa rueda que se agarra más va a patinar menos, va a patinar más la otra, la que se agarra menos, y voy a estar haciendo trabajar al diferencial todo el tiempo, ¿entienden? Además que la rueda que se agarra menos se va a llevar todas las vueltas y la que se agarra más no va a traccionar, va a traccionar poco. Entonces, es importante, digamos, controlar el uniforme hidroinflado de todas las gomas del tractor, que da trabajo, no es algo que... Porque tienen que ir dos personas, una arriba del tractor, que va avanzando el tractor en las distintas posiciones de la válvula, y una abajo controlando a ver hasta dónde está hidroinflada cada una de las gomas, ¿no? ¿Estamos con esto? Bueno, las ruedas duales, a ver, lo vamos a dejar acá, si les parece. Esto lo vamos a retomar porque esto me va a llevar tiempito y lo vamos a asociar más a trocha esto. Lo vamos a ver la semana que viene. Si les parece, cortamos acá y